Creo que el Señor es aquel que nos va renovando, nos va fortaleciendo. Son etapas diferentes, es distinto cantar que ponerte a hablar. Pero en esta noche quiero que podamos juntos meditar y aprender algunas cosas que son necesarias para nosotros como adoradores. Hemos sido llamados a esta área en la cual laboramos como siervos para poder ser instrumentos en las manos de Dios. Entonces, me gustaría que por favor me puedan seguir en el camino. Vamos a ir un poquito viendo. Saben que el tema que hemos estado hablando, bueno, la semana pasada también estábamos hablando un poquito del carácter del adorador, ¿verdad? Un poquito como para poder traer a memoria y recordar. Me gustaría que sus opiniones, cuando ustedes escuchan de la palabra carácter, ¿qué es lo primero que se les viene a mente? Si alguien te menciona, oye, mira tu carácter, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha la palabra carácter? ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Qué querría decir carácter? Eso, Doni, muy bien, exactamente. ¿Qué vendría a ser el carácter? El carácter en sí habla de la personalidad nuestra. En otros sentidos, sí, quizás nos ponemos un poquito a evaluar cómo lo ven los psicólogos o los estudiosos médicos, ¿no? Hablan de los temperamentos, ¿verdad? Alguna vez te han dicho, oye, tú eres colérico, eres melancólico, eres depresivo, ¿no? Entonces, en el ámbito médico, los psicólogos tienen una manera de describir el carácter. Ahora, recordemos que existen muchos tipos de temperamentos y hablamos de carácter, pero me gustaría mencionar unos componentes, o digamos 3 cosas que se componen dentro del carácter. Esto es a nivel psicológico. Entonces, tenemos uno que es la emotividad, que dice que son las consecuencias emocionales del individuo frente a sucesos. Son aquellas cosas que le han sucedido y lo que ha logrado a través de ello, lo que ha conseguido. Tenemos después la actividad, que vendrían a ser las respuestas del individuo frente a un determinado estímulo, ¿no? A lo que escucha, a lo que ve, cómo reacciona, cómo responde frente a ello. En eso también se mide y se muestra su carácter. Y luego tenemos lo que es la resonancia, que vendría a ser la respuesta frente a los hechos. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo actúo en tal o cual situación que me está pasando? Entonces, esta es la manera como los psicólogos te plantean 3 componentes del carácter del individuo, del ser humano. Estamos un poquito viendo el panorama, cómo lo ve el mundo, ¿ok? Y recordemos, tenemos tipos de caracteres. Por acá, ¿quiénes son coléricos? Ay, sí. Y miren, no sé si ustedes han puesto a pensar alguna vez qué tipo de carácter o qué tipo de temperamento tienen ustedes, o cuál es el que, aunque los psicólogos dicen que tenemos los 4, pero que uno predomina más que el otro, y también psicólogo, ¿verdad? Ahí si me deja mentir. Entonces, me gustaría que escuchen lo siguiente. Dice, las personas de carácter nerviosos, cambian constantemente de estado anímico, son muy volubles, nada estables, son muy inestables. Ahora, ¿qué pasa con los apáticos? Dice que siempre paran encerrados en sí mismos, en lo que piensan, en lo que creen, no aceptan opiniones de nadie, solamente lo que piensan. Esos son los apáticos. Después tenemos a los sentimentales, ¿no? Así como, tú sabrás, ¿no? Son muy sensibles y también pesimistas. Siempre están quejándose de todo, o todo les choca, todo les duele. Nada es en bien de ellos, todo es en contra de ellos. Por otro lado, también tenemos a los coléricos. ¿Qué pasa con los coléricos? Los coléricos siempre viven ocupados, muy estresados y ligeramente rápido, por las mínimas cosas que les puedan decir,
revientan y explotan, ¿no? ¿Quién será así? No sé. Entonces, luego tenemos a los de carácter apasionado, que se consideran aquellas personas que son muy creativas, imaginativas, que siempre están dispuestas a trabajar, que le dicen, aquí estoy, son los apasionados. Y luego tenemos a otros que quizás no es muy común, que también me sonó medio raro, los amorfos, ¿no? Dice que son los más perezosos, los flojos, los que no quieren hacer nada de nada. Entonces, si no sé quién se identifica con cuál, quién dice quizás, bueno, yo tengo un poquito de este, tengo un poquito de aquí, un poquito del otro, pero si nos ponemos a pensar un poquito, cuando nosotros quizás hemos vivido experiencias, quizás hemos podido transmitir un poquito de cada una de estas cosas. Hay momentos o situaciones en las cuales nuestro carácter es apático, en otros somos muy sentimentales, o en otras ocasiones somos muy apasionados y guerreros, ¿no? Pero hay otros momentos donde sinceramente quizás no queremos hacer nada. Todo va a depender de cómo sea nuestro estado anímico. Ahora, hay algo bien interesante. Dice que nosotros no nacemos con el carácter ya desarrollado, sino que se va desarrollando y se va puliendo a medida pasa el tiempo y por consecuencia de las cosas que pasamos. ¿Qué quiere decir? En nuestra larga vida somos afectados por situaciones, hechos, vivencias culturales, religiosas, no sé qué tantas otras cosas vivimos alrededor, pero esas cosas nos afectan para que nuestro carácter sea desarrollado. No es que yo nací así y así me quedo y así me voy a morir, sino que a lo largo de nuestra vida, con los sucesos que pasamos y con los sucesos que vivimos, el carácter se va desarrollando y se va formando. ¿Bien? Me gustaría que alguno de ustedes, por favor, pueda abrir su Biblia en Mateo 2:11. ¿Alguna señorita o alguien que me pueda ayudar? Y pueda leerme, por favor, ¿qué dice en Mateo 2:11? ¿Sí? Alguien que tenga su iPad, celular, bueno, hoy en día ya no es la Biblia, ¿no? Celular, iPad. ¿Quién lo tiene? ¿Quién dice yo? ¿Ahí está? ¿Sí? ¿Está ahí? ¿Sí? ¿Lichi, ya lo tienes? ¿Puedes por favor venir y leerlo? Sí, muy bien. 2:11. A ver, Lichi, léelo por favor. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Muy bien, es un pequeño versículo que todos conocemos, y normalmente siempre lo escuchamos en época de Navidad, ¿verdad? Pero ¿a quiénes se refiere ese que entraron y adoraron? ¿Alguien de ustedes recuerda? ¿Los bíblicos? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A los vagos? Ya, a los reyes magos, ¿verdad? Y miren, un poquito enfocando la actitud de los reyes magos, tenemos una enseñanza. Vamos a observar algo bien interesante acá. Vamos a observar 5 cosas que podemos aplicar al carácter del adorador. Cosas que se aplican al carácter del adorador. En primer lugar, vemos aquí que los reyes magos creyeron en la palabra profética que fue dada. ¿Recuerdan cuál fue la palabra profética? Que iba a nacer un rey. Ellos creyeron en esa palabra. Lo segundo es que esperaron el tiempo, esperaron que se cumpliese esa profecía. Tercero, siguieron la señal. Hubo una señal que ellos pidieron. ¿Cuál fue esa señal que ellos pidieron para saber dónde estaba el Mesías? ¿La luna? ¿Un helicóptero? ¿Era qué? La estrella, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Ellos solamente lo miraron, sino la siguieron. Entonces, hicieron lo siguiente. Y luego, al llegar al lugar y al encontrar al Mesías, ¿qué hicieron? Adoraron, ¿verdad? Y vemos lo final acá, es que recibieron revelación.
pudieron conocer aquello que fue dado en promesa, en profecía, de haber conocido al Mesías. Ahora, aquí viene lo importante que es aplicado a nosotros, que estamos como ministros y adoradores y que hemos sido llamados a esto. Nosotros tenemos que primeramente creer lo que Dios nos ha hablado. Dice, el primer paso que ayuda a que el carácter del adorador se pueda desarrollar es que sea afirmado en aquellas cosas que Dios le ha hablado. ¿Qué te ha hablado Dios a ti? ¿Qué me ha hablado Dios a mí? Primeramente debemos de creerlo. Ese fue el primer paso que hicieron los reyes magos. Creyeron, si no, no hubiesen visto lo que ellos habían escuchado. Y seguido tenemos que aprender a esperar los tiempos. Muchas veces, bueno, y me pongo yo un ejemplo, yo he querido muchas veces que las cosas se den ya, y como mi esposo a veces me dice, no, el caballito, ¿no? Que quiero correr en algunas cosas. ¿Por qué? Porque me gustaba hacer las cosas rápidas. Pero entendí en Dios que muchas veces es bueno esperar los tiempos, porque en esos tiempos es que tú eres pulido, aprendes a saber de la voluntad de Dios. Y de que es fácil, no es fácil. ¿A cuánto les gusta esperar? A nadie, ¿no? ¿Cuántas veces a veces tenemos que ir a hacer trámites y tenemos que esperar largas colas, ¿verdad? Aquellos que hemos tomado el metropolitano, sabemos que hay que hacer unas colas y eso nos cuesta. A nadie nos gusta esperar, pero es trascendental para nosotros para poder conocer la voluntad de Dios. Y por otro lado, adorar. Y esto es algo trascendental porque muchas veces a nosotros nos cuesta adorar. Bien, por situaciones que estemos pasando, circunstancias que estemos atravesando, nos cuesta adorar porque nuestras emociones nos ganan y tantas cosas que podemos pasar, ¿verdad? Entonces, pero son tres cosas que nos enseñan en Mateo de la actitud o de la acción de los reyes que tuvieron para poder ver alcanzado aquello que ya Dios les había hablado. Entonces, ¿qué Dios habla a ti? ¿Qué Dios me habla a mí? ¿Qué Dios nos está hablando en este tiempo? En lo que tenemos que primeramente creer, esperar y adorar. Creer, esperar y adorar. Y a veces creemos, ¿no? Hemos recibido una palabra y de repente decimos, pero ¿cuándo veo esto? No lo veo. ¿Cuándo va a pasar esto? Y a veces nos desesperamos tanto, que pase, que nos olvidamos de algo fundamental para lo cual hemos sido creados, para adorar. Dice que Dios nos creó para alabanza de su gloria, pero a veces nos olvidamos que ese es el primer propósito de la creación de Dios para nosotros, que fuimos creados para adorar. ¿Y qué hacemos? Nos desesperamos y no creemos, y como no creemos y no esperamos, menos vamos a adorar, porque nos olvidamos de ese propósito por el cual Dios nos ha creado. Ahora, quiero hablar un poquito de cómo debe de ser el carácter de un adorador. Y aquí quizás voy a entrar un poquito más en algunas cosas. Luego, lo primero que vemos es que el adorador primero debe de estar sujeto a una autoridad. Recordemos que nuestra autoridad suprema es Cristo, ¿verdad? Esa es nuestra autoridad primera. ¿Alguien podría leerme, por favor, Romanos 13, 1 al 2, por favor? Ahí nos habla, ¿no?, de la sujeción a la autoridad, que es un principio de Dios, no es del hombre, no nació del presidente, no nació del vecino, eso nace del corazón de Dios. ¿Alguien lo tiene, por favor? Romanos 13, 1 al 2. ¿Alguien lo tiene? Sí, hermana Rosita, ¿podría, por favor? Sí, por favor. A ver, la palabra dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay
por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ok, dentro de estas cosas, si nos damos cuenta, es un principio que nos marca a nosotros, a todos, en realidad a todos los que estamos en diferentes áreas de la iglesia, y todo miembro de la iglesia así es llamado a esto. Y cuando hablamos de autoridad no nos referimos simplemente a una monarquía de que me mandan o que tengo que hacer tal cual cosa me dicen porque sí, sino porque es un mandato de Dios que debemos someternos ante las autoridades. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos un jefe? Me refiero terrenal, no al cielo. ¿Cuántos tenemos un jefe? ¿Tenemos jefes? ¿No trabajamos? Ok, aquellos que tenemos jefes o trabajamos para una empresa, institución, que ustedes saben que muchas veces los jefes tienen puntos de vista que a veces nosotros no tenemos, ¿verdad? Pero son nuestros jefes y tenemos que respetarlos. Le comentaba a la pastora ahora de que me ha tocado tener una supervisora, pero sí súper... ¿se acuerdan de Carrusel de los Niños? Y la directora de... ¿cómo se llamaba? La señora Urraca, que le decía. Me ha tocado una supervisora, algo así. Además que una Urraca. Y de verdad, o sea, es un poco complicado porque te enfrentas a una presión tan fuerte, pero sabes que lo que te dice esa persona, aunque no te guste, aunque no te agrade, tiene que ser, porque esa es la ley, por algo le pagan, ¿no? Entonces tengo que someterme. Entonces algo así nos pasa muchas veces. El Señor establece y nosotros tenemos que disponer a obedecer lo que Dios dice. De que es fácil, no es fácil, créanme, ni para mí es fácil, pero es lo que Dios me demanda. Segundo lugar, nos dice que como adoradores, dentro de nuestro carácter debemos de ser diligentes. Por favor, ¿alguien tiene Proverbios 13:4? Quizás ya lo tiene porque ya lo buscaron, como son tan rápidos. Proverbios 13:4. ¿Alguien lo tiene? ¿Sí? ¿Quién dice yo? A ver, mi hermana. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Muy bien, bueno, hay otro pasaje que está también ahí, que lo pueden buscar, y tiene mucha relación, ¿no? Dice que, parafraseando, ¿no? Que el flojo como que no alcanza nada, pero al final el diligente es el que va a tener todas las riquezas y las abundancias, ¿no? Entonces, el Señor nos pide a través de su palabra que nosotros seamos diligentes en lo que Él nos ha mandado. ¿Qué Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué Dios ha puesto en mis manos? Y en aquello necesitamos ser diligentes. Porque si nos vamos a quedar esperando, entonces no vamos a ver esas abundancias, esas riquezas que ya Dios ha preparado para ti y para mí. Yo imagino, y creo, tengo la certeza en Dios que muchos de ustedes que están en este lugar, incluyéndome a mí, tienen sueños de parte de Dios. Pero necesitamos trabajar en esos sueños, ejercitar esos sueños para que podamos ver la provisión de Dios. Y no me refiero a provisión económica, tan solo. Son otros tipos de riquezas y abundancia. No dice la palabra que aquellos que le siguen a Él, esto está haciendo, las bendiciones los seguirán. No es que tú vas a ir tras de las bendiciones. Oye, bendición, ven para aquí, ¿no? Sino las bendiciones van detrás tuyo, por consecuencia de que aprendemos a ser diligentes y de que aprendemos a ser sujetos a lo que Dios nos dice. Y en tercer lugar, sensibles a la voz de Dios. Y esto es algo bien, digo también difícil a veces, porque por las cosas que tenemos alrededor, es como cuando vamos en la calle y de repente, como nos pasó hace un ratito que venía con mi esposo y pasó un carro, pero un claxon, pero que casi me revienta el tímpano. Entonces, esas distracciones que están alrededor y no nos dejan a veces ver el panorama, porque no sé si les ha pasado que a veces estás caminando y de repente estás buscando algo o a alguien y alguien se te cruzó y
te hizo perder la orientación, a dónde tenías que ir. Entonces, como estás tan distraído, a veces no puedes percibir ni escuchar lo que Dios te está hablando, qué está pasando. Entonces, ¿puede por favor alguien leerme Deuteronomio 28, 1 al 2? Si lo tienen ahí, mande. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Wow, es una promesa preciosa por consecuencia de escuchar la voz de Dios. ¿Alguna vez ustedes han escuchado la voz de Dios? Audiblemente, ¿alguno de ustedes? ¿Sí? Es precioso, ¿verdad? Pero también cuando nos volvemos sensibles a la voz de Dios, muchas veces podemos escuchar la voz del diablo. ¿Les ha pasado? A mí sí. Hubo una oportunidad que estaba aquí orando y nos tocaba una participación. Y comencé a hablar en lenguas y a orar al Señor, y de repente una voz potente pasó por mi oído y se comenzó a reír, se comenzó a carcajear y me dijo: ¿por qué pierdes el tiempo? ¿No te acuerdas lo que hiciste? El diablo te condena, pero Dios no. Cuando tú tienes una sensibilidad espiritual, también puedes percibir las cosas de la atmósfera espiritual negativa. Puedes percibir en tu espíritu cuando algo viene o no viene de Dios. Es la sensibilidad espiritual que puedes tener dentro de tu intimidad con Dios. Muchas veces cuando hablamos de intimidad y pensamos que quizás tienes que estar horas y horas y horas y horas. No estoy diciendo que está mal, por cierto, tener que hablar horas y horas y horas. Hay gente que hace eso. Pero quizás tienes un momento de intimidad con Dios. Puede ser tan cortito, un momento, pero tan íntimo. Y Dios puede mostrarte y revelarte cosas que no lo puedes ver si no estás conectado. Y ahí es donde tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Qué Dios te está dando? ¿Qué Dios te está susurrando al oído? Quizás te está diciendo: hijo mío, hija mía, escúchame, presta atención, algo tengo para ti. No dejemos que las cosas que están alrededor, que los claxons espirituales nos distorsionen la voz de Dios. Y hay un punto más, que dentro del carácter del adorador es vivir en santidad, ¿verdad? Siempre hemos escuchado eso, ¿no? Tienes que vivir en santidad, tienes que ser santo porque Dios es santo. Como Dios es santo, tú tienes que ser santo. Y de verdad, ¿pero qué es vivir en santidad? Apartado del pecado, es pensar tal cual Dios piensa. Dice que es aborrecer lo que Dios aborrece. Eso hace que yo viva en santidad, que mis pensamientos estén ligados a los pensamientos de Dios, que mis sentimientos y emociones estén ligados al corazón de Dios. Es el que va a hacer que yo viva en santidad. Y no voy a hacer algo, no tan solo porque digo Dios me va a castigar, sino porque sé que eso agrada a Dios, porque eso honra a Dios. Hay un pensamiento que me agradó mucho, que dice: nada debe frenar tu adoración, ni las críticas, ni las malas atmósferas, ni los señalamientos. Entre más hostil sea el ambiente, mejor debe ser el perfume de tu adoración. Si el lugar está cargado, tu adoración hará que venga libertad a ese lugar. Nuestra adoración como adoradores no debe estar limitada tan solo a emociones, sentimientos o
hechos que vivimos, porque si no esos nos van a limitar, no vamos a crecer. Yo recuerdo que cuando era niña, mi mamá me decía, yo era niña, tendría pues 10 años más o menos, y estábamos en la iglesia cantando y yo estaba simplemente con los brazos cruzados y mamá me decía, hijita, adora al Señor, levanta tus manos. Yo le decía, pero mamá, no siento levantar las manos, ¿por qué voy a levantar las manos? Hijita, si tú levantas tus manos es una actitud de adoración y reverencia a Dios y Dios va a honrar tu corazón. Y me acuerdo que cada vez que pasaba el tiempo yo veía que papá y mamá adoraban a Dios. Entonces yo trataba de hacerlo, aunque a veces me costaba, trataba de hacerlo, levantaba mi mano y decía, voy a intentar, a ver qué va a pasar, a qué va a pasar. Y estaba en ese juego, ¿no? Y entre juego y juego, el Señor ministró mi vida a la edad de 10 años y pude hablar en lenguas, algo que jamás había experimentado. Y me di cuenta que el hecho de la obediencia, del sacrificio, hace de que Dios pueda romper aún toda forma de pensamiento, simplemente por la actitud correcta de mi corazón. Hay muchas cosas que podríamos compartir al respecto, pero quizás por cuestión de tiempo no podríamos hacerlo totalmente. Pero sí me gustaría finalizar esta etapa con algo que le pregunté a Dios si debo o no debo de decir. Es algo muy personal. Muy poco he hablado respecto a algo personal, a mi vida, a mi testimonio, pero si va aplicado a la forma del carácter y cómo Dios va formando el carácter en las personas, yo creo que algunos de ustedes pueden identificarse o no pueden identificarse con esas cosas. Desde muy pequeña he tenido un trastorno muy complicado en cierto sentido, porque necesitaba entender cuál era la voluntad de Dios para mí. Y yo creo que con las cosas que Dios ha permitido que yo pueda atravesar hasta el día de hoy, creo que se cumple lo que Él dice, que Él nos va perfeccionando para que podamos llegar a la estatura y a la medida de Cristo y seamos perfeccionados en su carácter. Y eso cuesta. Cuando yo tenía algo de 10 años, fui víctima de un intento de abuso sexual. Y fue por medio de una persona que yo creí que era un perfil, que era un pastor. No fue nada fácil porque yo tenía 10 años. Y tener que compartir eso con mis padres y decirle, tal persona intentó esto, no era nada fácil, porque tenía un perfil de alguien. Y el hecho de contarlo hizo de que yo tuviera cólera para esa persona, tener rencor a esa persona, porque yo puse en una posición a esa persona. Con el tiempo, el Señor sanó mi corazón, que pude perdonar a esa persona. Yo creo que a raíz de ciertas cosas que quizás no todas las cosas les pueda contar por cuestión de tiempo, pero al poder ver en un momento quizás a mis padres en una situación muy difícil, siendo enfrentados por personas que creíamos que eran personas que amaban y respetaban a mis padres, siendo sus líderes, y ver a mi mamá en un momento tirada en el suelo, casi morir, yo una vez más experimenté lo que es el odio y el rencor en mi corazón. Fue un momento muy duro y muy crucial para mí. Tener que ver la imagen de decir, Dios, ¿tú permites esto? Son tus siervos, te están sirviendo y tú permites que hagan esto con ellos. Dios permitió que aún a pesar de esa situación mi corazón con el tiempo sea sanado, que pude ver a estas personas después y decirles, ¿sabes qué? Te perdono por lo que pudiste hacer,
Pero después, con el tiempo, ver que estas personas se alejaron de Dios y buscaron sus propios afanes y el día de hoy no están en los caminos de Dios, pues me llevó a orar por ellos, me llevó a interceder por ellos. Y me di cuenta de que hubo una etapa mucho mayor después, en la cual Dios ponía ciertas situaciones en mi vida que hacían que siempre esté el perdón de por medio, sean con circunstancias, sean con problemas que pasaban. Y tenía que una vez más perdonar, perdonar y perdonar. Y yo creo que el Señor en mi caso fue formando su carácter de manera que aprendí a confiar en Dios y me enseñó estas 4 cositas: lo que es perdonar, amar, la intimidad, la libertad. Dentro del perdón, porque es complicado tener que decirle a alguien te perdono por algo que me hiciste, por algo que me ofendiste, y lo cual Dios permitió que lo aprendiera con el tiempo. Amor, porque es difícil amar a alguien que te ha ofendido y que te ha lastimado, pero tienes la seguridad en Dios de que cuando le has perdonado puedes decir yo amo a esta persona, y puedes sonreírle, puedes mirarle, puedes saludarle, puedes abrazarle, tienes esa libertad para hacerlo. Y experimenté eso con muchas situaciones. Intimidad, porque esto me llevó a buscar y depender más de Dios y menos cuestionamientos. He sido una de las personas que me ha gustado cuestionar muchas cosas de mi niñez, por situaciones que viví. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Pero por qué aquello? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Solía cuestionar mucho. Y llegó un momento donde Dios me dijo, deja de cuestionar y solo escúchame. Y ahí viene un texto que está en Oseas, que quizás ustedes lo conocen, Oseas 2:4, y que lo parafraseo, que dice, y aquí la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Yo viví muchos desiertos, como les digo, es muy larga la historia para contarla, pero esos desiertos hicieron que cada vez que era probada pudiese escuchar la voz de Dios en una manera distinta, que pudiese ver de una manera distinta, aunque pudiese actuar de una manera distinta. Dejé de cuestionar, dejé de argumentar y solamente decir, ok, Señor, tú harás lo que tú quieres, pero voy a escuchar. Y el Salmo 51 para mí fue bien trascendental. ¿Alguien sabe el Salmo 51? ¿Qué dice? Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. A veces pensamos que todo está bien dentro de nosotros. Pensamos que quizás no hacemos nada de malo a nadie. Pensamos que toda nuestra vida está basada en logros, en realizaciones, y que no necesitamos a Dios porque nosotros lo podemos todo o lo sabemos todo. Pero cuando realmente nuestra actitud es de rendición a Dios, tú le puedes decir a diario eso: Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice, no me eches delante de ti y tu Santo Espíritu no quites de mí. Esa ha sido mi oración desde hace muchos años hasta el día de hoy. Créanme, es mi oración cada día. Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que me hace permanecer en el lugar donde estoy hasta el día de hoy. Porque mi humanidad podría decir, hasta aquí no más, ya no doy más, porque es mi humanidad. Pero cuando somos, dice, renovados en nuestra mente y en nuestro corazón, solo es Dios quien actúa en tu vida y te hace ver las cosas de una manera diferente. Y por último, cuando reviso en primera de Juan 4:8, dice que el que no ha conocido a Dios, el que no ama, se me fue
El que no ama. El que no ama, perdón, gracias. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Yo ese texto sinceramente lo había leído hace años, pero cuando pasé una situación bien difícil que me costó tener que pedir perdón o perdonar a una persona por una situación muy difícil, y ese texto vino una vez más a mí y me decía, pero Dios es amor. Y si Dios dice que es amor, entonces no has conocido el verdadero amor de Dios para decir que has perdonado algo. Entonces, ¿cómo puedes ser libre si no has perdonado de corazón? Hasta el día de hoy, le doy gracias a Dios por todas las circunstancias que me permitió vivir a lo largo de mis 30 y casi 5 años, que no me avergüenzo de decirlo, no se me nota. Pero en estos tantos años que he pasado, cada golpe que he recibido, cada arañón que me he dado, cada caída que he tenido y cada levantada que me he dado, puedo decirle, Señor, gracias, porque ha sido solo tu gracia, ha sido solo tu misericordia. Y he aprendido esas 4 cositas importantes: perdón, amor, intimidad y libertad. Porque si no tengo el perdón y no sé perdonar, no puedo amar, no puedo intimar con Dios y mucho menos voy a tener libertad de expresar ese amor de parte de Dios. Yo quiero ser libre de eso. ¿Tú quieres ser libre para poder levantar tu adoración a Dios? En esta noche te pido que por favor, ahí donde tú estás, simplemente cierres tus ojos un momentito. Yo no sé cuáles sean las situaciones que tú hayas vivido, que tú vivas, o qué cosas de trasfondo tú tengas. No lo sé. No sé cuál haya sido tu niñez, tu juventud, cuál sea hasta el día de hoy tu relación o situación. Yo no sé si tu oración o tu adoración día a día es que Dios tome su carácter en ti para que seas usado conforme a su voluntad. Quiero que puedas meditar un momentito ahí donde tú estás, en tu corazón. Y si realmente quieres ser usado por Dios,